Shalom, shalom, Parashat Toldot. Nuestra parashá comienza a contarnos la historia, se llama Toldot, de la complicada relación y tensa relación que hay entre Jacob y Esav. Que esta relación tensa ya la podemos observar desde incluso antes del nacimiento, cuando la Torá nos enseña Vaitrotzatzu Avanim Bekirva, o sea que ya cuando estaban los dos en el vientre de la madre, en el vientre de Rivka, ya la situación no era simple entre ambos, o sea, lo que la Torá nos quiere decir, que hay acá una diferencia esencial entre uno y otro hermano. Y estas diferencias se van a ir acrecentando, se van a ir construyendo de una manera bastante compleja y bastante profunda después del nacimiento, en la medida que ellos van creciendo y después también a través de sus respectivas descendencias. Sobre Esav quisiera meditar en esta entrega sobre un tema que la Torá nos enseña, sobre algo que la Torá nos dice en relación a Esav y en especial a sus matrimonios, o sea, a las mujeres con las que él se casó. La Torá en el Perek Havav, o sea, en el capítulo 26, en el Pasuk Lamet Dalet, en el versículo 34 en adelante, nos cuenta lo siguiente. Dice, Vahi Esav ben Arbaim Shana. Esav tenía 40 años, Vaikach Isha, y tomó a una mujer. ¿A quién? Et Yehudit bat Be'eri. A Yehudit, la hija de Be'eri, a Hiti, el Eteo, o sea, del pueblo de los Hitim. Be'et Bosmat bat Eilom a Hiti. Y a Bosmat, la hija de Elom, también el Hiteo. Vatiena, el siguiente pasuk dice, y fueron ambas estas dos mujeres, Vatiena, Morat Ruach, le Yitzhak bele Rivka. Morat Ruach quiere decir, fueron no agradables para Yitzhak y para Rivka, y hay otras explicaciones más por qué ingresa acá la palabra Ruach en este tema. Rashi, Alamakom, nos enseña las características de este Erua, de esta situación, ¿no? De este acontecimiento del casamiento de Esav. Y dice así, Ben Arbaim Shana. ¿Por qué precisamente Esav se casa a los 40 años? Esav hayan imshal la Hazir. Dice Rashi, trayendo a Hazal en muchos lugares y en una situación bastante típica de utilizar símbolos para expresar las características de ciertos pueblos. Rashi dice que Esav está comparado con el Hazir, o sea, con el cerdo, con el puerco. ¿Por qué? Sheneemar Yeharsemena Hasir Miya'ar. Y trae Dafka Rashi un pasuk en Teilim, en el capítulo Pei, o sea 80, en el versículo Yud Dalet, donde David Amelech describe Yeharsemena, o sea que el Hazir come, revuelve para comer, Hazir, el Hazir, Mi Ya'ar. ¿Desde dónde? Desde el Ya'ar, desde el bosque. El pasuk es un pasuk también profundo, pero vamos a explicarlo en la medida en que vayamos avanzando en la descripción de Esav y de su casamiento. Entonces Rashi dice que Esav, el hermano de Jacob, está comparado con el Hazir porque la manera de comer es una forma en que él va a mostrar precisamente su esencia en el punto en el que va a descansar. A Hazir Azeh, el cerdo, que Shehu Shohev Poshet Telafav, cuando él duerme, cuando él se sienta o duerme, él estira las pezuñas, las pone hacia adelante. Lomar Reu Sheani Tahor, y dice, vean que yo soy puro. ¿Por qué? Porque tiene la pezuña hendida de arriba abajo, que es una de las señales de pureza en los animales. Sin embargo,
él no es rumiante. Entonces muestra por fuera una cierta actitud de tahará, de pureza, cuando la verdad que por dentro no lo es. Kaj elu, así también ellos, quienes, los descendientes de Esav, goslim behomsim, roban y son violentos. Umar'im atzman ksherim, sin embargo, se muestran a sí mismos como personas ksherim. Tenemos que entender que Rashi está viviendo en la Francia del año 1000, donde ya el pueblo judío ha conocido persecuciones y ha conocido precisamente la dupartzufiut, la hipocresía de Esav, que por fuera se muestra como algo puro y por dentro él sufrió, escuchó lo que es el robo, lo que es la violencia. Y por eso dice que Esav y sus descendientes, entre los cuales está obviamente el occidente, se comportan de esa manera hipócrita. Y dice así con respecto a el Esav histórico del Tanaj. Kol 40 shana haya Esav tzad nashim. Durante 40 años, Esav, ¿qué hacía? Cazaba mujeres, o sea, raptaba mujeres, estaba con ellas, después las tiraba. Mitah diat baaleihem, incluso mujeres casadas, o sea, incluso que si le gustaba una mujer que estaba casada, la tomaba, estaba con ella, después la tiraba, la dejaba. Es la vida de él. Umaaneotam, las torturaba, las violaba. Que Shaya ben Arbaim, pero cuando él llegó a la edad de 40 años, Amar dijo: Abba, mi padre, o sea, Yitzhak, ben Arbaim Shana Nasaisha, cuando tenía 40 años, él tomó una mujer. Af Aniken, también yo voy a hacer así. Y de esa forma quiso mostrar que tenía algún tipo de tahara, de pureza, por el hecho de que se casaba a la misma edad en que se casó su padre, que Bemet era un justo. En cambio él no lo era, pero quiso mostrarlo. Es la actitud del Hazir, y es la actitud de los descendientes del cerdo, que son toda la civilización occidental. Después, el siguiente pasuk dice que las mujeres que tomó, a pesar que tenían nombres que son obviamente nombres buenos, Yehudit, o sea, que es una mujer judía, entre comillas, Bosmat, de la palabra Bosem, que es una colonia, un perfume, o sea, nombres que él inventó también para las mujeres de él, que no se llamaban así, para poder Keilu también mostrar que se estaba casando con personas de alta espiritualidad. Pero lamentablemente tampoco eso era así, porque dice el pasú que ambas eran morat ruach, eran mujeres difíciles para convivir con ellas, para Yitzhak y para Rivka. Y Rashi explica por qué. Dice morat ruach. La shom amarat ruach. Es como, dice, levantar el espíritu, o sea, quemó mambrim heitem, de mambrim en el sentido de ponerse mucho más orgulloso, de ponerse mucho más arriba, que levantaban, que ellos se mostraban orgullosas. Cada cosa que ellas hacían, lo hacían dafka, precisamente ¿para qué? Para molestar, para herir, para saherir a quien, a Yitzhak y a Rivka. En este sentido eran morat ruach, eran personas que no eran fáciles de poder convivir con ellas. Hay otras explicaciones, dicen que dafka, ¿por qué la palabra ruach está ingresada acá? Inmediatamente Rashi continúa en esto y tal vez podemos entender la explicación. Dice Shayu Ovdot Ahavodat Elilim. ¿Por qué eran así? Porque ellas hacían Avodat Zarah, y es que lo que hacían, prendían inciensos, todo tipo de inciensos para ídolos, y esto era el ruach, el viento, el aire, el reach, que creaban dentro de la vida y de las tiendas donde vivían Yitzhak y Rivka, y por eso a ellos no les agradaban estas mujeres. Esto es Esav y sus primeros matrimonios legales, entre comillas, a la edad de 40 años. O sea, toda una mise en scène, como se dice en francés, una puesta en escena para mostrar una justicia, una kashrut, una pureza que él no tenía. Rashi dice que Esav en este pasuk está comparado con el Hazir y trae un pasuk de Teilín justamente para decirlo.
El pasuk, dijimos, es desde el Perek 80, capítulo 80, en el versículo Yudalet, que dice, Yeharsemena Hazer Meyar. Se revuelca, da vueltas el cerdo que viene de donde, del bosque. En la versión clásica de los Teilim, no en todos está así, porque a veces, por algunos motivos, suelen no escribir exactamente todo igual como son las versiones más clásicas. Esta palabra miya'ar, que las letras en hebreo son mem, yud, ain, reish, aparece con la letra ain más arriba. O sea, Yeharsemenu Hazir, se revuelca el cerdo, miya'ar desde el bosque, ya'ar es bosque, la letra ain de ya'ar aparece como más arriba de las otras tres letras, de la letra mem, de la letra yud y la letra reish, más arriba. Como si quisiera desaparecer. Y la explicación de esto, de por qué precisamente aparece la letra Ain de una manera así como elevada, como que se está por desaparecer, es porque tenemos que, en la drashá o en la explicación, tenemos que quitar la letra Ain de esta palabra. Y si quitamos la letra Ain de esta palabra, nos van a quedar las siguientes letras. Nos va a quedar la letra Mem, nos va a quedar la letra Yud y nos va a quedar la letra Reish. Y estas letras conforman la palabra Romi, Reish Mem Yud, Reish Mem Yud, que es una forma de lectura de Romi. Romi es la ciudad de Roma. Y como sabemos, Romi es la forma en que aparece en nuestros libros, especialmente en los libros de la época de los romanos, la ciudad de Roma, porque Romi era la forma en que se pronunciaba Roma en griego. Se escribía con eta al final y eso solía ser pronunciado como una letra I, por eso decía Romi en vez de Romé o Roma. Eso es el hecho, este es el punto que Rashi conecta Dafka al-Hazir con Roma, y al conectarlo con Roma lo está conectando obviamente con la sociedad occidental. Al final de nuestra parashá, en el Perek Havhet, en el capítulo 28, desde el versículo del Pasuk Zain en adelante, nos cuenta la Torá que Esav toma a otra mujer. Simplemente vamos a estudiar hasta este punto, que es otra mujer, una tercera mujer, aunque hay diferencias más adelante en cómo lo vamos a estudiar, pero en este punto la entrega es que hay una tercera mujer. Y dice el pasuk así, Vaishma Yaakov el Aviv ve'elimo vayelech padena Aram. Y escuchó Jacob a su padre y a su madre. Estamos hablando después del tema de las brajot, de todo ese afer de las brajot, de las bendiciones, y Jacob decide irse a donde sus padres le indican, o sea, hacia la familia de su madre, donde probablemente estaba ya en mente, y todos sabíamos más o menos, de que iba a buscar una mujer. Bayar Esav Kiraot Benot Kenaan Beinei Yitzhak. El pasuk Het dice Aviv que vio Esav que sus mujeres, las que había tomado cuando tenía 40 años, eran malas. Estas mujeres de Kenaan eran malas, no eran buenas, delante de los ojos de su padre, precisamente no de él. O sea, para él probablemente eran buenas, pero para su padre no, como ya explicamos. Vayelech Esav el Ishmael. Entonces, ¿qué decidió hacer Esav? Ir donde Ishmael, Vaikachet Mahlat bat Ishmael ben Abraham Ajot Nevayot. ¿Y qué hace? Entonces va donde Ishmael, donde el hermano de su padre, de parte de padre de Abraham, y se casa, toma a la hija de Ishmael, que se llama Mahalat, que es la hermana de quién, de Nevayot. Al Nashab, sobre sus mujeres, lo leisha, para él como mujer. Rashi pregunta a Jot Nevayot, dice que era la hermana de Nevayot, que era el hermano de Mahlat. Mimash Masheneimar bat Ishmael en Yodea Shehi Jot Nevayot. De esto que dice de que es la hija de Ishmael, ¿acaso no sé que es la hermana de Nevayot? Porque ya sabíamos que Nevayot era uno de los hijos de Ishmael. Entonces, si es hijo de Ishmael, es obvio que es el hermano de Mahlat, que es la hija de Ishmael. Ela lamatnu shemet Ishmael. Entendemos entonces que en este periodo ya Ishmael había muerto.
desde que había sido prometida a Esav, murió él antes de que se casaran. Beisia Nevayot Ajea. Y la casó, quien fue el encargado de casar a esta Mahlat con Esav, su hermano, Nevayot, y por eso la Torah lo menciona. Belamatnu Shaya Yaakov veoto aperek ben shishin beshalosh shanim. Y entendemos que Jacob tenía en ese momento 63 años, o sea, la misma edad que tenía Esav, porque nacieron los dos al mismo tiempo. Ok, tenemos acá entonces un tema que es el hecho de que Esav va a terminar casándose veintitantos años después del casamiento con las primeras mujeres, a los 63 años, termina casándose con esta hija de Ismael, con Mahlat, la hija de Ismael. Nuestros sabios han recibido muchísimas tradiciones con respecto a los primeros pueblos y con respecto también a las familias primeras de Abraham. Después la familia de Isaac se reduce a Jacob. De Esav también tenemos varias tradiciones y las vamos a ir estudiando en la medida que vayan apareciendo. Y ya bueno, después la familia de Jacob, las tribus, etc., la llegada de Eretz Israel, la construcción del templo, David Shlomo, es conocido por el Tanaj. Sin embargo, con respecto a ciertos elementos, y especialmente elementos de tipo esotérico, con respecto a la descendencia de Ismael, no siempre es de público conocimiento ciertos detalles. Existe un libro que es un compendio de Mekorot, de fuentes, que fue editado por Rav Reuven Margaliot. El libro se llama Malaché Elión, o sea, los ángeles superiores. El libro está dividido en dos partes. Hay una primera parte donde el Rab recolecta toda la información que existe en textos judíos sobre los malachim, sobre los ángeles, y va mencionando en orden alfabético cada uno de ellos, de los que aparecen en nuestros libros. Mijael, Gabriel, etc. Y una segunda parte lo dedica a recolectar toda la información que hay sobre los demonios, o sea, sobre los ángeles, entre comillas, o demonios del otro lado, de la Sitra Ájara, del lado oscuro de la fuerza. Sería como un libro que podríamos denominar Ángeles y Demonios. Pues bien, en este libro, en la parte referida a los demonios, aparece mencionada precisamente la hija de Ismael, y por un tema bastante interesante, complejo y profundo. Trae el Rav varios Mekorot, fuentes en nuestros libros, sobre una tal Agrat Bat Mahlat. Agrat Bat Mahlat, que vendría a ser como una especie de demonio, llamado así, de la palabra Agrat, que en hebreo quiere decir pago, recompensa, dinero entregado por algo. Y él cita sobre este ser, sobre esta entidad, una Gemara en Masejet Pesachim y también un libro de Cábala muy antiguo que se llama Ketem Paz. Ketem Paz. Y en este libro, en el Ketem Paz, está escrito lo siguiente. Dice, Matzati Katuv, el libro trae, dice, encontré escrito, Ki Jajam Echad Bechochmat HaKishuv Yatza Me'eretz Mitzrayim. Encontré en un libro escrito que un sabio que era conocedor de la brujería salió de la tierra de Egipto. Lehitbodet Bamidbar, para aislarse en el desierto. Umatzah Sham Me'ara Achat, y encontró allí una caverna, una cueva, Besefer Echad Ganis Sham Miyamim Kadmonim, y en ese lugar encontró un libro que estaba puesto allí desde épocas muy antiguas, o sea, de tiempos antiguos. Meitam, de aquellos libros, Shenafot su al Penei Kol Haaretz, que habían sido dispersados por sobre toda la tierra,
Belamad Chachmatav, y estudió las Jochmot que estaban escritas en ese libro, Besitrei Ta'alumotav, y estudió también todas las cosas misteriosas que ese libro tenía, Deinihigatzmo Veotam HaJochmot, y comenzó a actuar, a comportarse él según cómo decía ese libro que había que comportarse si se querían hacer determinadas acciones, peulot o grimorios, como se denomina actualmente. Ukshafin, obviamente, sabidurías y brujerías. Ad shelo haya nimtza kamot ubekol eretz Mitzrayim ubechol Hartumea. Hasta que no se encontró a alguien de su altura en estas sabidurías y en estas brujerías como él en toda la tierra de Egipto y en todas las personas que conocían la escritura de los Hartumim. Hartumim es la forma hebrea con que se denomina a los jeroglíficos. Las palabras vienen unas de otras. Veambru, antes de continuar en el relato que trae el Ketenpaz, simplemente al parecer estamos hablando de alguien de Egipto, sabio mucho en todas las artes que el antiguo Egipto tenía. Es probable que estemos hablando de Hermes Trimegisto. Y continúa, el Rabbi dice así: Veambru, y han dicho, Sheaitalo bat, que este hombre tenía una hija, Velamda meotama jochmot veakshafim, que estudió de estas sabidurías y de estas brujerías. Ukeshealach Ishmael la midbar, y cuando fue Ismael al desierto de Parán. ¿Cuándo fue al desierto de Parán? Después de que tuvo el milagro que Hashem lo salva, cuando estaba a punto de morirse de sed, tirado en el desierto junto con su madre, Hashem hace un milagro a Ismael y sale un pozo de agua y pueden beber y continuar camino. Simplemente entendemos que el hecho de haber recibido esta ayuda divina hace que finalmente no lleguen a Egipto, por lo menos ella no llega, sino que vuelve en Teshuvá y termina casándose nuevamente con Abraham, como ya estudiamos, y él continúa en ese desierto, en el desierto de Parán, la Kahat lo leisha, porque fue a este desierto y trató de encontrar alguna mujer para casarse con ella. ¿Y a quién tomó Leisha? Tomó a esta mujer, a la hija del Jajam Mitzri, a la hija del sabio egipcio. Beit Ahato le Ishmael bikshafea, y lo confundió, lo hizo que se equivocara Ismael con todas sus brujerías. Ad Sheba Abraham, hasta que vino Abraham Haviv ve ifrisho mimena. Vino Abraham su padre y lo separó de ella. Hay midrashim que hablan que fue lo que ocurrió entre Abraham y esta primera esposa de Ismael. Ismael tuvo después varias esposas más. Sin embargo, esta primera esposa no fue agradable para Abraham, su padre, y lo escuchó y la divorció. O sea, hizo que esta mujer se separara de él. Az Benishara Meuvara. Sin embargo, esta mujer estaba ya embarazada de Ismael. Beyalda Bat, y dio a luz una hija, Yafa at Meod, muy pero muy hermosa. Veambru, y dijeron, que Sham Beotomidvar, que allá en aquel desierto, Memune Shed Echad, que en ese desierto donde ellos vivían había un demonio que estaba encargado, una fuerza negativa, que era la que gobernaba sobre esos lugares. Tenemos que saber que según el pensamiento de la Torá, los lugares que no están habitados de una manera meujleset, o sea, con una población grande, están entregados a fuerzas negativas, como los desiertos, los bosques, etcétera, etcétera. Había allí un Shed Echad, Be Agartiel Shemo, que se llamaba Agartiel. Benimshach Achare Otabat. Y él quiso estar con aquella hija, o sea, con la hija de Ismael, de esta primera mujer, Benit Abra Mimenu, y la hija de Ismael quedó embarazada de este Shed, de este demonio, Beyaldabat, y también dio a luz una hija. Veimá, y la madre, o sea, la hija de Ismael, Kar'a, la llamó a su hija Igrat, o Agrat, de la Shom, de recompensa, ¿okay? Igra. Al Shem Ashed Avia,
la llamó por el nombre del padre, que también estaba contenido en su nombre, Agartiel. También estaba contenido ahí esa idea de la recompensa, de recibir algún tipo de beneficio. Shem Avia, Bezohi, ¿y quién es esta? Esta es Agrat Bat Mahlat Bat Ishmael. Entonces quiere decir que esta Agrat es la hija de Mahlat, que Mahlat es la hija de que tuvo Ismael con su primera mujer. Shekama Rebabot Malachei Habala Olchim le Raglea. Y esta Agrat tiene muchísimos ángeles destructores que están al servicio de ella. Entonces vemos de esta Agadá, de este Sipur que trae el Ketem Paz sobre la familia de Ismael, la primera mujer que tienen una hija, y esa hija se llama Mahalat, que esta Mahalat estuvo con un Shed, y después de haber estado con un Shed tiene una hija que es finalmente también un demonio, con muchos servidores espirituales negativos. Todo lo que podemos entender y tratar de comprender lo que nos quieren indicar, nos quieren enseñar aquí con estos nombres y con estas historias. Sin embargo, vemos que Mahlat, la hija de Ismael, con la que al parecer después de que ella estuvo con el Shindalet, con el demonio, se casa con Esav, era un elemento negativo, o sea, era un elemento negativo que provenía de Ismael. Y curiosamente, o tal vez no curiosamente, sino que ese es el Kav, cuando Rashi nos explica el por qué la Torah habla de que la casó Nebayot, su hermano, o sea, me imagino que después Ismael se casa con otras mujeres y tiene más hijos, y uno de esos hijos es Nebayot. ¿Por qué es Nebayot el que casa a Mahlat con Esav, o sea, que se encarga de la fiesta, todo lo que tiene que ver con el casamiento? Porque Ismael había muerto. Y como Ismael había muerto, al parecer esperaron precisamente que él falleciera para que esto se realizara. ¿Por qué? Porque probablemente Esav sabía que estando Ismael vivo no iba a permitir que su hija, conectada con ciertas cosas obscuras, termine siendo la cuñada de Jacob, o sea, la esposa de Esav, que podría traer influencias negativas, muy, muy, muy negativas, para esta relación ya compleja que hay entre Yitzhak y Jacob. Por lo tanto, es de entender que Rashi nos quiera indicar que la Torá nos quiere enseñar que ya Ismael había muerto. O sea, lo hicieron después de que el patriarca de esa familia ya no estaba, una persona que volvió en Chubá, o sea, una persona que estaba cerca de Hashem, no hubiese permitido que una influencia tan negativa como la hija que él tenía pudiese ser parte o estar cerca de lo que iba a ser después la descendencia de Jacob.